alegría de poder compartir con usted esta hora al final del día. La pandemia nos abrió la oportunidad de conocer a una tremenda cantidad de personas, de amigos de España con los que hemos podido grabar programas y nos han enriquecido mucho la propuesta. Pero en realidad hemos sido, claro, dado mi edad, he tratado de charlar con gente de mi edad, ¿no? Gente jurásica, como le decimos aquí, ¿no? Gente grande. Nos debíamos charlar con gente joven. Y en esta noche tenemos el privilegio de poder conocer y charlar con Emilio Carmona, un joven que a la vez es director general de la Alianza de Iglesias Evangélicas en España. ¿Qué tal, Emilio? Un gusto tenerte en el programa esta noche. Gracias. Un placer estar con vosotros. Nos vimos 3 o 4 veces y la última vez que nos vimos fue en Sevilla. Me encantó ir a grabar un programa con Juan Varela sobre la vida de Cipriano de Valera y también Casiodoro de Reina, allí en el monasterio a las afueras de Sevilla. Contanos un poco cómo es que entraste al mundo de la fe y cómo vivís como cristiano el hecho de ser representante, secretario general de la Alianza de Iglesias Evangélicas. Pues yo he tenido la fortuna de escuchar el Evangelio a una edad muy temprana. He tenido una madre piadosa y en casa leíamos la Biblia desde muy pequeño, y yo también aprendí a leer a una edad temprana, así que me interesé por leer los evangelios y puedo decir que abracé la fe siendo muy niño. Lo que ocurre es que yo hablaría de mi conversión en 2 pasos. Uno en el que yo entendí que debía existir Dios y que el Jesús de los evangelios me llamaba la atención y yo quería seguirle y creer en él. Y más adelante, al ir creciendo, entendí que la salvación era gratuita, que era por gracia, que yo era pecador, a pesar de ser creyente o religioso, y necesitaba el perdón que Jesús había ganado para mí en la cruz. Y eso fue lo que el Señor usó para que yo le conociese. Es de lo que más me alegro en mi vida, y posteriormente pues el Señor me permitió estudiar, hice mis estudios en biología, al mismo tiempo he estado colaborando en la iglesia, en diversos ministerios, en mi iglesia local, también en campañas evangelísticas por España. He servido en diversas organizaciones cristianas y ministerios, sean los Gedeones Internacionales, lo que es la Fundación Pontea a día de hoy, la traducción de la Biblia por él, y posteriormente durante ese proceso también conocí la Alianza Evangélica Española, me hice miembro, me pareció una labor preciosa y más recientemente llegué a formar parte de la Junta, un equipo extraordinario, y me propusieron el asumir la Secretaría General de la Alianza Evangélica Española, donde servimos, como dice el lema, juntos para transformar el mundo, o como decía también tradicionalmente, en la defensa, comunión y proclamación del Evangelio. Tenemos un video para que la audiencia pueda captar la idea de lo que es la Alianza Evangélica. Es un video breve, pero está muy, muy bien hecho. Lo ponemos al aire. Somos la Alianza Evangélica. Estamos en distintos lugares e iglesias trabajando para servir a Dios y a los demás. Jóvenes, adultos y mayores, nos unimos para potenciarnos y mostrar al mundo el mensaje del Evangelio y transformar la sociedad. Este es un movimiento con más de 140 años de historia. La Alianza es una de las principales iniciativas de unidad entre evangélicos de distintas denominaciones, como dice nuestro lema, juntos para transformar el mundo. Queremos ser sal y luz en la sociedad y por eso trabajamos en ámbitos tan distintos como vida pública y libertad religiosa, solidaridad, medios de comunicación, reflexión teológica, memoria histórica, jóvenes, infancia, mujer, familia, bioética y salud, oración, pastoral y liderazgo y misiones.
Esta labor alcanza no solo a España, sino también a Europa, a Iberoamérica y al resto de continentes donde junto a otras alianzas evangélicas, iglesias y organizaciones trabajamos para impactar las instituciones y que nuestra voz sea escuchada en los lugares donde se toman decisiones importantes. Pero este movimiento no existiría si no fuera por las personas que forman parte, y por eso te necesitamos. En la Alianza Evangélica encontrarás un espacio para servir a Dios, proclamar el Evangelio y potenciar tus dones y habilidades. Encontrarás una red de creyentes que juntos damos testimonio de Jesús y trabajamos para que nuestra sociedad sea transformada. Por eso te invitamos a unirte y así ser parte de lo que Dios quiere hacer en España. Únete a la Alianza. Alianza Evangélica. Juntos para transformar el mundo. Qué bueno, qué buen video. Lo vamos a ver varias veces, a ver si podemos hacer algo parecido aquí en la Argentina con la Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina. Así era. Emilio, me acuerdo que cuando era niño orábamos por dos países, Colombia y España, por la persecución. ¿Se vive persecución en el día de hoy? Contame un poco de la historia de la persecución a la Iglesia Evangélica en España. Pues España ha tenido persecución y la historia de España en el campo evangélico es la historia de lo que pudo haber sido y no fue. La gente ha quedado desde la dictadura de Franco la idea de que España es católica romana o no es nada. Esto lo decía Carrero Blanco. Pero la gente suele ignorar, incluso muchos evangélicos, que España tiene una rica historia en el área de la fe evangélica. Aquí hubo insignes protestantes, la Biblia más usada en el mundo de habla hispana, traducida por Casero de Reina y Cipriano de Valera, monjes de un monasterio aquí cerca de casa, de mi ciudad natal, por Sevilla, en el pueblo de Santiponce, al lado de las ruinas de Itálica. Hemos tenido gente insigne como Juan de Valdés, con sus contribuciones también en la gramática, y que se puede leer por su escrito que tenía una fe evangélica. Tenemos al burgalés también Francisco de Encinas, que tradujo el Nuevo Testamento. Tenemos a la reina de Navarra, Juana de Albret, que abrazó la fe evangélica e hizo traducir la Biblia al euskera en su época. Hemos tenido gente como en el siglo XIX el poeta Blanco White, poeta sevillano, por cierto, para más señas. Hemos tenido gente que participó en el movimiento abolicionista de la lucha contra la esclavitud. Es decir, ha habido insignes personajes protestantes evangélicos, ha habido personas que sin ser evangélicos han estado claramente influidos por la Biblia y por la fe protestante, y sin embargo es una historia que ha sido tantas veces olvidada, enterrada, porque fue totalmente aplastada por la Inquisición. En el momento en que se produce la reforma en Europa, en España se produce una persecución por parte de la Inquisición contra los cristianos evangélicos, tanto que los monjes del monasterio que tradujeron la Biblia tuvieron que acabar huyendo porque en su fuero interno habían abrazado lo que habían aprendido en su lectura de las Escrituras. Y en España pues murieron muchas personas en la Inquisición. El mismo predicador de la Catedral de Sevilla, Constantino Ponce de la Fuente, murió en el castillo de San Jorge en Triana, en las mazmorras, porque fue apresado por la sospecha de sus ideas reformadas, ya que empezó a enfatizar la salvación solamente por la gracia de Dios en sus predicaciones de Romanos y demás. Es decir, hubo gente incluso dentro del movimiento inquisitorial que abrazaron la fe al estudiar las Escrituras. Mujeres insignes como María de Bórquez, que los mismos inquisidores reconocían que era una mujer culta y piadosa, y a pesar de eso no libró de ser condenada. Es decir, ha habido una historia de persecución y de intolerancia a lo largo de los siglos. Eso hizo que fue una oportunidad perdida o no tan perdida. Ahora se está intentando rescatar estos libros, esta memoria de personas también como Antonio del Corro, que abogó por la libertad religiosa. Es decir, aquí hubo teólogos pensadores de una talla que yo creo que no tiene nada que envidiar a Lutero, a Calvino, solamente que no han llegado a ser tan conocidos, ¿no? Y en algún aspecto incluso mejor, porque una iglesia que vivía en la persecución defendió la libertad religiosa con bastante ahínco. Y se habla entonces de la Segunda Reforma, que ocurre en el siglo XIX, cuando vuelve a haber un periodo de libertad en España, y sobre todo a través de misioneros británicos y algunos otros, pues se establecieron iglesias, escuelas aquí,
pero toda esa obra que empieza a ver y que la que hay fruto hoy en día, sobre todo es fruto de esta llamada Segunda Reforma, ¿no? La primera fue el siglo XVI, que fue autóctona, pues vuelve a estar perseguido con la llegada de la dictadura de Franco, y durante 40 años España pues estuvo bajo una mano dura que entendía que el catolicismo romano era lo que estaba identificado con la nacionalidad española, sobre todo al principio, ¿no? Se cerraron iglesias, escuelas, muchas de las obras que habían hecho muchos hermanos, misioneros expulsados, creyentes que tuvieron que huir a zonas de mayor libertad, y en los últimos años un poco de apertura por la presión internacional y las relaciones con otros países, pues se fue abriendo poco a poco a mayor tolerancia, pero seguía habiendo una gran ignorancia en la sociedad, y todavía a día de hoy queda mucha, aunque gracias a Dios se ha avanzado bastante, de no entender la rica historia que tenemos como pueblo evangélico, de la que tenemos mucho que aprender. Tenemos que aprender de la Escritura y tenemos que aprender de la historia que nos antecede, de lo bueno, de lo malo y de todas las cosas para aprender de ello. Absolutamente. Nosotros en España, por lo menos en mi familia, mi madre, por supuesto mi padre también, pero la que manejaba la oración familiar con los chicos, con los hermanos, éramos chiquitos, era mi mamá, y orábamos por dos países donde había persecución, Colombia y España. Y finalmente me casé con la hija de una señora de Galicia. Mi suegra era de Galicia, de Castiñeira. Y ella era de una familia cristiana, porque un abuelo encontró a un señor que vendía libros en una esquina de un pueblito allí y lo compró, porque tener un libro para alguien que era el único que leía de la familia, dicho de paso, era muy importante, no había libros. Y era la Biblia, y comenzaron a leer la Biblia allí en la casa en Galicia, y se convirtió en una atracción. Entonces toda la familia se reunía todas las noches a leer la Biblia. Y en un momento dado le dice el abuelo de mi suegra a su esposa: este es el Jesús que estábamos buscando. Y empezaron a vivir la fe cristiana de la lectura de la Biblia. No tenían la menor idea de que existía otra forma de culto, de religión, que la Iglesia Católica, porque eran un pueblito de pescadores allí, casi en el mar Atlántico. Y hasta que, los empezaron a perseguir. Les tiraban piedras. Mi suegra no podía ir a la escuela por la calle, por el camino más corto, porque le tiraban piedras a los vecinos. Tenía que dar toda una vuelta por un bosque para llegar a la escuela. En la escuela la discriminaban. Y estoy hablando del principio del siglo XX. Y eso siguió. Hubo persecución y personas presas en la década inclusive del 50. Esto es lo que nos está contando un poco Emilio, muy valioso. Algún día voy a ir a España. Bueno, ya soy viejito para hacer muchos proyectos de viaje, pero voy a ir a España para hacer un programa sobre esto, ¿no? Sobre la persecución. Ahora, será un placer. Y en mi propia familia, mi propia madre me cuenta cómo ella era una chica religiosa desde pequeña, que le gustaba escuchar la misa del gallo, le gustaba escuchar las historias bíblicas, y a través de un matrimonio que conoció en la ciudad de Algeciras, pues compró una Biblia y empezó a leerla, y la familia se la escondía, tenían miedo de la ignorancia, la llamaban comunista roja, pensando que había cambiado de ideas políticas o que estaba en contra del régimen, y ella lo único que intentaba era seguir a Jesús, o sea, entender lo que la misma Biblia enseña, ¿no? Hasta ahí llegaba la ignorancia en aquellos tiempos, y el cura diciendo por el micrófono no juntarse con esa que ahora es protestante, ¿no? Esta discriminación que había de estigmatización, como decimos, que había hacia el que abrazase una fe evangélica. Pero yo creo que en ese sentido, gracias a Dios, los tiempos han cambiado,
El problema hoy muchas veces es el desinterés. Hay todavía mucha desinformación, pero también crece mucho el desinterés. Los cristianos a veces estamos en medio de un fuego cruzado porque hay personas que añoran tiempos antiguos o que quieren luchar por el poder, y hay otros que quieren rechazar todo lo que suena a Dios o todo lo que huela a temas de fe, y nosotros estamos en medio de ese fuego cruzado queriendo que se le dé una oportunidad a la palabra de Dios, ¿no? Que es lo importante, y a Jesucristo. ¿Qué trabajo haces como secretario general de la Alianza Evangélica? Me imagino que es una tarea muy ardua porque representás a no sé cuántas iglesias o tenés que servir y atender a una gran cantidad de iglesias, aunque comparado con la población de España todavía son pocas. Háblanos un poco de la iglesia evangélica en España. Bueno, la Iglesia Evangélica en España, según se mire, podemos decir que hay más o menos personas, ya que para el gobierno, el Estado, pues cuentan las personas que nominalmente se llamen protestantes. Eso significa que hay europeos o personas de otras nacionalidades que cuentan como protestantes, pero para nosotros lo que cuenta son las personas que profesan una fe en Jesucristo genuina y que le siguen. Entendemos que se comprometen en alguna iglesia, leen la Biblia, aunque evidentemente el número exacto solamente Dios lo sabe. Pero una cosa es la cifra de oficialmente qué porcentaje hay en España de protestantes, ¿no? Que la cifra oficial puede superar el millón de personas. Otra cosa es cuántas personas demuestran una vida comprometida o consecuente con lo que entendemos que es una fe evangélica, que serían bastantes menos. Pero incluso en los cientos de miles podemos dar gracias a Dios por el crecimiento que ha habido en los últimos años, tanto por personas que han abrazado la fe en Jesús como por llegada de hermanos de otros países, ¿no? En los tiempos que ha habido un poco más de bonanza económica, España recibió cantidades de personas de otros países y de países donde hay un porcentaje de evangélicos mayor. Eso ha hecho también que la sociedad se abra más, ¿no? Y la crisis también. En la Alianza Evangélica, nosotros somos miembros de iglesias evangélicas. Yo soy miembro de una iglesia evangélica, cada uno de nosotros. Entonces, no es una iglesia, no funda iglesias, y la membresía es individual, aunque hay iglesias y entidades que la apoyan porque consideran que su labor es buena. La labor empezó hace ya 145 años, con un caso justamente de persecución religiosa, que fue el de Manuel Matamoros, que le hicieron la vida imposible por el mero hecho de ser evangélico, de abrazar la fe evangélica, y se vio la necesidad de crear una organización que defendiese la libertad religiosa y defendiese la proclamación del Evangelio, la comunión y unidad entre cristianos, y de ahí nace. Y a día de hoy se ha desarrollado tanto su actividad que hay diversos grupos de trabajo. Y todos están haciendo una labor preciosa. Yo coordino, soy un poco la cara visible, y realizamos una labor también conjunta. Como junta hay un equipo maravilloso de hermanos excelentes que sirven al Señor tanto en su iglesia local, en su trabajo secular y en la labor que realiza a través de este ministerio. Tenemos un grupo humanitario, Alianza Solidaria, que canaliza ayuda tanto a comunidades enteras, a niños que son apadrinados y con un marcado carácter evangélico. Y en situaciones de emergencia, ahora mismo también con la situación de Ucrania se está canalizando ayuda allí, y otras que siguen que podría alargarme contando todo. Tenemos los medios de comunicación, como es Protestante Digital, como es ahora también en Hispanoamérica Evangélico Digital, en inglés Evangelical Focus, que empezó con una proyección europea pero que está siendo seguido incluso por medios de comunicación influyentes de habla inglesa en todo el mundo. Y incluso nos leen los políticos, la gente con influencia, porque yo creo que la autoridad de la alianza es una autoridad moral, no es coercitiva porque tengamos una ley que obligue, sino porque se hacen materiales de calidad, los eventos que se realizan y todo. Entonces, todo lo que es Areópago Protestante, abarcando estos medios de comunicación y el Premio Unamuno, como decía, y luego hay grupos de trabajo que se aglutinan en comisión Iglesia y Misión, Iglesia y Sociedad. Iglesia y Misión aglutinaría el grupo de trabajo de la infancia, que estamos preparando un congreso para el año que viene, se hizo ya uno en 2019. Tenemos Alianza Joven, que recién ha realizado un encuentro de líderes de jóvenes de España tremendamente refrescante, positivo, y está siendo de mucha bendición también, surgiendo nuevas ideas. Tenemos un grupo de trabajo de teología, la revista Letella, que sacamos cada 6 meses, que también, como digo, tiene material para guardar en la estantería que tienen los líderes y leerlo y releerlo a lo largo de los años, de tan buen material que se ha publicado y se publica ahí.
Y también organizamos con otras entidades evangélicas el Fórum Apologética, que hacemos con los Grupos Bíblicos Unidos y hacemos con la Fundación Pontea. Tenemos también el grupo de trabajo de oración. La Semana Unida de Oración es uno de los barcos insignias de la Alianza. Todos los cristianos se unen a orar una semana a comienzos del año, en enero, y este año invitamos con la temática del gozo. Y todos los creyentes, también el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, tenemos ahora en noviembre, que en España lo hacemos en coordinación con Puertas Abiertas. Tenemos grupos de trabajo de misiones, propiamente, grupos de trabajo de pastoral y liderazgo. Tenemos en Iglesia y Sociedad, tenemos grupos de trabajo de familia, que hemos hecho este fin de semana la consulta de familia y liderazgo, tratando sobre los nuevos modelos de familia, y de ahí saldrá un documento de los anteriores que ya hicimos sobre violencia de género, sobre las redes sociales, sobre el nuevo entorno volátil. Todo eso está en nuestra web disponible y ha habido ya miles de descargas en todo el mundo que la han usado y le está sirviendo a pastores, a iglesias y a todos. Y yo invito a todos a que entren y puedan acceder a los contenidos, y el de este fin de semana estará en breve disponible. Ha sido tremendo la calidad de los ponentes, hermanos expertos en consejería familiar y que tienen también varios libros publicados, buenísimos. Tenemos un grupo de trabajo de bioética y salud. Tenemos este año las jornadas de bioética, que se hacen cada 11 años. Vamos a traer a John Wyatt, médico perinatal, autor del libro Asuntos de Vida y Muerte. Y vamos a tener un plantel de diversos hermanos especialistas en sus áreas que van a tocar los temas más diversos, clásicos de bioética, modernos con los nuevos desafíos que están surgiendo. Tocaremos también el tema del cuidado de la creación, que entendemos que debe haber una visión integral de todo lo que implica ser consecuentes con el cuidado de la vida y una vida consecuente como Dios quiere. Y tenemos grupo de trabajo de memoria histórica, como dije antes, de vida pública y libertad religiosa. Hemos escrito cartas a embajadas defendiendo la libertad de hermanos. Tenemos influencia también con diversos representantes sociales. Tenemos también en los grupos de trabajo de mujer y sociedad, que haremos en breve un taller sobre violencia contra la mujer el 19 de noviembre, disponible también en nuestra web la inscripción. Y luego tenemos también actividades que hacemos como la asamblea anual que hacemos en febrero, y el tercer fin de semana de febrero la veremos este año en Córdoba. Este año fue online, tuvimos a Päivi Räsänen, de donde salió de nuestra revista Idea la ponencia también de esta hermana finlandesa, que habló sobre ser cristiano en una Europa postcristiana, ¿no? Ella sí ha representado también un caso muy sonado de persecución por defender la postura bíblica, ¿no?, en materias de ética, de familia y sexualidad, y ha sido una bendición escuchar a esta hermana. Es decir, abarcamos tantas áreas que yo creo que podría estar una hora hablando de todo lo que Dios está haciendo a través de la alianza. Pero lo que más me bendice a mí y que veo es que el trabajo que se hace con excelencia suple lo que la Iglesia del Señor necesita, pensando en mentalidad de reino, lo que toda la Iglesia de Dios necesita, y al mismo tiempo yo creo que no solapa, no quita lo que ya se está haciendo, sino que añade el complemento o suplemento necesario a esa labor que desarrollan los cristianos localmente. Tremendo, tremendo el resumen que hiciste. Yo me preguntaba, ¿estás leyendo en algún lugar eso? ¿Tenés el teleprompter delante tuyo para acordarte de todo lo que nos dijiste de una manera tan precisa? Es un tremendo ejemplo. De hecho, es muy importante lo que nos está diciendo Emilio, que un poco también nos lo decía semanas atrás José Pablo Sánchez. Está allí en las páginas, en la web, todo el material que la Alianza produce. Yo lo he consultado varias veces y es un elemento de consulta muy valioso. Estoy pensando en los pastores. Muchas veces uno se hace preguntas que no tienen respuesta, o le hacen preguntas a uno que no sabe qué decir. Y bueno, diría, bueno, lee tal libro. Lo que pasa es que uno, como pastor, yo sé lo que le pasa a los pastores, no podemos estar leyendo 1000 libros simultáneamente. Apenas puedo leer uno a la vez. Entonces necesito gente que se haya dedicado especialmente a tratar estos temas, y gracias a Dios la Alianza Evangélica es un ejemplo y una bendición para todo el mundo hispano.
y yo entonces sugiero y aliento a todos los pastores que están viendo esto que tomen nota de la web. Lo podemos poner, le digo al director del programa el nombre de la página de la Alianza Evangélica, y entonces estoy seguro que usted se va a sorprender y le va a servir mucho de ayuda. Ahora, yo sé que vos, Emilio, estás preocupado, y lo dijiste un par de veces en la entrevista, porque ahora no hay persecución, pero hay indiferencia. Estamos viviendo en una cultura líquida. También mencionaste tangencialmente esa palabra, ¿no? Que se adapta, no se define como nada, se adapta a cualquier circunstancia. Hablaste también de una fuerte influencia de las redes sociales y los medios de comunicación. Y nosotros tomamos a España como un ejemplo a considerar, porque en general se adelantan en los procesos a lo que luego vivimos en Latinoamérica. ¿Cómo es la relación con esa sociedad consumista, atea o agnóstica? ¿Cómo la están enfrentando ustedes, o cómo están tratando de alcanzarla? Pues siendo una minoría se puede tener mucha influencia. Como digo, si la labor que se realiza es de calidad, si los materiales son buenos, y cuando hablamos damos en el clavo, ¿no? Que esta es la clave muchas veces. Cuando se hace una cosa bien, la idea es dar en el clavo. Pues esto es lo importante, que transmitamos un mensaje claro, nítido, en el momento adecuado. A veces hay cristianos que no saben usar los foros adecuadamente, o no transmitimos el mensaje con suficiente claridad. Y esto es lo que tenemos que hacer, es lo que intentamos nosotros, dar voz al pensamiento que compartimos los evangélicos y con el que se identifican muchos hermanos. Y también tenemos que tener presente que hay un aspecto que es la soberanía del Señor. Lógicamente nosotros no decidimos los tiempos o las sazones que nos toca vivir. Lo que sí tenemos que ser fieles en la generación que nos ha tocado, y es de lo que daremos cuenta delante del Señor. Entonces yo oro por un avivamiento, yo oro porque Dios transforme la faz de España, de Europa y del mundo entero. Y efectivamente yo creo que lo que ocurra en esta tierra tiene repercusión a nivel mundial. Porque España es una encrucijada, y mi ciudad natal, de hecho, en Sevilla, es una encrucijada. Ya digo que históricamente ha tenido una gran repercusión y la tiene a día de hoy, porque España es la puerta a Europa, es la puerta al Mediterráneo, en un sentido es también la puerta al Magreb y a África, porque por nuestra situación geográfica que tenemos, por nuestra situación cultural, también es puerta a América, a todo lo que es Hispanoamérica y en un sentido hasta todo el continente, podríamos decir. España es un cruce, un puente de muchas culturas. Aquí han confluido diversas civilizaciones, y al mismo tiempo es un país moderno, es un país que está de referente en muchos aspectos, pero que nosotros, cuando vives permanentemente aquí, te das cuenta de las carencias también, te das cuenta que a veces los medios de comunicación transmiten una imagen que podemos tener, ¿no? Todos tenemos una idea de cómo son, no sé, los japoneses, o cómo son los australianos, o cómo es cada uno, pero cuando uno lo vive permanentemente se da cuenta también de lo que va más allá de los medios, que sobre todo en temas espirituales, para mí a veces veo desinformación, cuando no en ocasiones incluso manipulación de reflejar realmente lo que la gente piensa o la necesidad profunda que hay. Y no nos engañemos, hay una tremenda necesidad espiritual en una España cada vez más secularizada. España se ha definido católica romana tradicionalmente, sobre todo la dictadura no quedaba otra opción, pero yo recuerdo desde pequeño la democracia, todavía la influencia que había en cierta medida religiosa, ¿no? Y más de un 80% de la población se declaraba nominalmente cristiano, pero como digo, luego la vida que lleva cada uno dista mucho de ser así. Pero ese porcentaje va bajando, es decir, nos encontramos que ya por debajo del 70% de las personas se llaman nominalmente católicos cristianos, y el agnosticismo, el ateísmo va creciendo, y el materialismo, no solamente confeso, sino en la forma de vivir, efectivamente, ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Quizás la crisis económica que ahora padecemos, ¿no? Quizás la situación de zarandeo haga a algunas personas reflexionar más y ver que hay algo más que lo material, ¿no? Cuando nuestra base, la vida en la que confiamos,
pues se zarandea, quizás algunos piensen. Yo digo que tenemos en algunos aspectos una bendición y una maldición. El hecho de que todavía queden por la generación de nuestros padres ciertos lazos familiares que ayudan a sostener a la sociedad y a todas las personas, el hecho de que exista también todavía ciertas coberturas sociales que intentan ayudar a la sociedad. Hay cosas muy positivas que creo que no se deben perder en solidaridad en nuestra sociedad. Hay cosas que son una bendición, pero que al mismo tiempo se pueden volver, entre comillas, cierta maldición si nos hacen apartar la mirada de Dios y poner las cosas solamente en esta vida. Y yo creo que oramos por un despertar para que, sin perder las buenas cosas, no deseamos el mal, pero sí deseamos que nuestros conciudadanos bueno, y todos nuestros semejantes despierten a que hay algo más que esta vida. Incluso vemos con preocupación cómo en nuevas generaciones se están agravando ciertos problemas no solamente económicos, problemas también de salud mental. Está creciendo el suicidio entre jóvenes, los problemas de ansiedad, el consumo pues, justamente de fármacos por trastornos mentales, está aumentando el consumo de drogas, la inmoralidad en muchos aspectos que trae consigo otra serie de problemas en la vida y creemos que todo eso viene justamente de la raíz de un problema espiritual, que hay un vacío ahí y que tiene consecuencias, además por supuesto de las eternas, ¿no? que sería lo primero a decir, pero tenemos que ser sabios para poder hablar a nuestra generación la palabra del Señor en la forma en que lo necesita. Tenemos que discernir los tiempos que nos ha tocado vivir para saber cómo responder. Y en muchos aspectos no somos tan diferentes. O sea, en nuestros diversos países yo creo que tenemos más cosas en común de las que nos distinguen. Aunque es cierto que hay aspectos de la idiosincrasia en cada lugar, actualmente el mundo es una aldea global. Está cada vez más interconectado y tanto lo bueno como lo malo se expande a gran velocidad. Y tristemente sabemos que a veces lo malo con más facilidad, ¿no? Hay que estar luchando no solamente contra el crimen y la delincuencia, sino contra ideas nefastas que a veces pueden destrozar las personas. Y frente a eso, la solución es predicar la verdad, hablar la verdad, como decía Jan Hus, este hombre que quemaron en la hoguera en Bohemia, en lo que es la República Checa, 100 años antes de la Reforma. Ama la verdad, defiende la verdad, vive la verdad hasta la muerte, ¿no? Y no es otra cosa que eso, lo que necesitamos, la suma de cada uno de los cristianos y como iglesia, que prediquemos la verdad, vivamos la verdad y seamos consecuentes con ella. Eso es lo que yo entiendo también que es el ministerio de la alianza y que amo por ello, con todas nuestras imperfecciones que cada uno tenemos, pero sumando lo mejor y lo más excelente de cada uno, se lleva la difusión, la comunión, la defensa del Evangelio y se intenta desarrollar de manera consecuente para el bien de todos. Emilio, yo amo diversos ministerios también en lo que es la traducción, la difusión de la Biblia. Creo que me parecen cosas esenciales y todo lo que tenga que ver con la extensión de la palabra y del reino de Dios, yo creo que ahí tenemos que estar, que la vida son 2 días y hay que usarlos para el Señor. sí, Emilio, sos un apasionado de lo que haces y de España, es lo que me doy cuenta ahora, ¿no? Decís que España prácticamente es el centro del mundo. En algún momento nosotros los argentinos nos creíamos el centro del mundo. Tal es así que un periodista hizo un mapa mundi poniendo a la Argentina en el centro. Nosotros estamos... viene somos lo último del mundo realmente, pero el hecho de estar allí en un lugar tan estratégico que geográficamente lo es para nosotros los de Latinoamérica, es la puerta de entrada a Europa. Generalmente uno viaja y vuela a Madrid, pero eso ha hecho que España reciba muchísima inmigración de otros países, ya sea de Latinoamérica como de África. Cuando mencionó Emilio el Magreb se le llama a los países que están en el norte de África, ¿no? Marruecos, Libia, Túnez, Egipto, Liberia, no sé si me olvido alguno. Y muchos desesperadamente quieren entrar a España. Estuve en la ciudad de Melilla con los misioneros nuestros allí y vi las barreras,
los alambres, los cercos, no sé cómo llamarlos, uno detrás de otro, que hacen imposible que los africanos que quieran entrar a la ciudad puedan hacerlo fácilmente. Pero muchos de ellos terminan llegando al continente, a España. ¿Cómo enfrenta la Iglesia evangélica este aumento de la cantidad de extranjeros que vienen y se quieren quedar en España y vienen con sus propias religiones y costumbres, obviamente? Pues muy buena pregunta. Realmente decíamos antes que España es un puente y que es la puerta a muchos mundos, y también en un sentido al mundo musulmán. Decíamos el Magreb, efectivamente, pero podríamos decir también Anatolia, donde nace el sol. Si el Magreb es donde se pone, podríamos decir es toda la costa norte de África en el Mediterráneo, pero podríamos mencionar también a Turquía, ¿no? Lo que era Anatolia, porque España tiene muchos vínculos culturales, ¿no? Con el mundo musulmán, con Turquía, con Marruecos, y es verdad que somos la puerta, y con África, efectivamente, por la inmigración. En el mundo secular, la inmigración se contempla pues con cierta preocupación en algunos sectores, ¿no? Hay que tener cuidado también con actitudes xenófobas por toda la problemática que hay, y es verdad que en Melilla, en Ceuta, son zonas fronterizas donde se vive con mucha intensidad, ¿no? esta problemática, y ha habido a veces sucesos trágicos con la frontera, con las vallas, ¿no? Y los intentos a veces que ha habido de penetrarla, y las personas, ¿no? Que están en una situación. El mundo hoy está globalizado y en un sentido no podemos cerrar los ojos, o sea, no vivimos aislados, es que querámoslo o no, nosotros podemos estar viviendo bien o medianamente bien y tenemos personas muy cerca que lo están pasando muy mal, ¿no? Y hay que ver cómo podemos ayudar ahí. Pero lo cierto es que el papel de las iglesias evangélicas, yo creo que es reconocido a nivel social, incluso gubernamental, de que ha sido positivo en la inmigración. Es decir, las iglesias evangélicas, desde el punto de vista sociológico, son un factor de integración. Han ayudado a muchas personas. Por supuesto, las personas que vienen de países como Latinoamérica y encima comparten una fe evangélica, pues se adaptan, son una bendición para las iglesias. O sea, si ya tenemos relación los hermanos de ambos lados del charco, pues mucho más con hermanos que compartimos también el lugar aquí, y eso ha sido una revitalización para la iglesia, y la iglesia ha sido una bendición para muchas personas para integrarse en la sociedad. Pero incluso para personas que vienen de países africanos, de diversos lugares, las iglesias son una fuente de integración, tanto para aquellos que acaban formando parte de la iglesia, como incluso para personas que pasan necesidad, y las iglesias son muchas veces un canal de ayuda, aunque eso también se hace a través de la iglesia de Roma, ¿no? y de otras entidades ONGs seculares que ayudan a personas, pero las iglesias en ese aspecto son un factor positivo. Lo que está claro es que tenemos que resolver un desafío. Tenemos una cantidad de personas que llegan en una gran necesidad, y hemos hablado de Ceuta, Melilla. Las Islas Canarias también están recibiendo regularmente pateras. Bueno, se va intentando poner cierta regulación a la llegada de personas, pero es muy difícil. Y frente a eso, las iglesias, algunas, recuerdo ahora una iglesia en Fuerteventura que ha tenido un reconocimiento institucional de los gobernantes, porque su labor ha sido extraordinaria en ayudar a la atención a las personas que han llegado en situaciones extremas de muchísima necesidad, y la iglesia ha estado ahí volcándose para echar un cable en lo material, en lo anímico, en todos los aspectos a estas personas. Y hoy en día también, gracias a que las iglesias evangélicas cuentan con nuevas generaciones de hermanos preparados, hay una juventud pujante, entre los cuales hay grupos estupendos que están formados, que aman al Señor y que están ayudando desde sus papeles, en ayuda sanitaria, en psicología, en montones de cosas, o legales, y están sirviendo a las iglesias en este aspecto. Entonces, yo veo la inmigración es en un aspecto es una bendición, en un aspecto es un desafío, y como iglesia, principalmente, yo creo que el balance es muy positivo del rol que ha desempeñado la iglesia evangélica en el país. Definitivamente, uno cuando visita una iglesia en España se sorprende de ver tanta gente de Latinoamérica. Han hecho un aporte muy, muy grande, pero me refiero ahora, y quiero que me hables de cuando los inmigrantes vienen, y muchos de ellos son musulmanes, ¿no? ¿Están afectando la cultura, la vida de España,
la Iglesia Evangélica, ¿qué hace con estos grupos ya no cristianos, sino musulmanes, que son una gran mayoría? Bueno, no sabría decir en cuanto a porcentaje mayoritario. Es verdad que por proximidad geográfica tenemos bastante, pero como también hemos tenido bastante inmigración de otros países, pues no sabría decir hasta qué punto mayoritario. Sigue siendo una minoría. En el caso, por ejemplo, de los países de mayoría musulmana, pues sí, está suponiendo que el Islam esté casi alcanzando a la población evangélica como segunda religión en España. O sea, si el catolicismo todavía a mucha distancia es pues más del 60% de los creyentes nominales, ¿no? Aunque practicantes sean solo un 15%. Pero el catolicismo sigue siendo la religión más representativa en España. Va creciendo el agnosticismo y el ateísmo ya casi por un cuarto de la población, sigue aumentando. Y los cristianos evangélicos, pues si, como he dicho, superábamos el millón, si incluimos a gente nominalmente protestante, pues el Islam le está pasando eso, que va creciendo demográficamente la población. Conversiones hay, pero no muchas, creo, en comparación, pero sí va creciendo demográficamente, y eso significa que es una minoría cada vez más a tener en cuenta. En España, digamos, pues hay unos acuerdos de cooperación con las religiones de notorio arraigo, ¿no? Que son los protestantes, los judíos y los musulmanes, y el Islam, yo creo que hasta aquí ha sido tan minoritario que en muchos aspectos, salvo en ciertas zonas donde se concentran a veces más personas, ¿no? Provenientes, como decíamos, del Magreb, de África y tal, pues ha sido pues eso, una minoría que no ha tenido tanto impacto social, pero con el paso del tiempo cada vez va teniendo más. Y entonces yo creo que la influencia que esto puede tener en la sociedad es todavía una incógnita. En muchos aspectos veremos si somos capaces de convivir personas de culturas muy diferentes cuando el porcentaje es mayor, ¿no? De una región de otra. Hasta aquí, claro, tendríamos que ver si estamos analizando desde un punto de vista social, político, o si lo estamos analizando desde un punto de vista espiritual. Yo lo que pido desde un punto de vista espiritual es poder anunciar el Evangelio. A mí lo que me preocuparía es que pasase como en alguna zona del Reino Unido, ¿no? Que no te permitan en ciertos barrios de mayoría de una religión que tú le puedas hablar del Evangelio. Yo quiero que en nuestro país sí se pueda hablar del Evangelio, y gracias a Dios a día de hoy todavía existe esa libertad, y esperamos que no se coarte nunca, que podamos hablarle a nuestros amigos musulmanes. Yo he tenido compañeros de trabajo, y poder conversar acerca del Evangelio, hablarles de Jesús, ¿no? Porque el mundo incrédulo lo que tiene es la visión de que, bueno, pues si tú vienes de tal país, tú eres de esta religión, o si tú has nacido en esto, esta es tu religión. Pero la gente suele olvidar que la libertad religiosa implica la libertad de cambiar de religión y la libertad de hacer lo que el mundo llama proselitismo, que no es otra cosa que poder convencer a una persona para cambiar de religión o dialogar siquiera. Pero claro, las palabras tienen connotaciones, y como dijo Chirac en su momento cuando dijo que querían prohibir el velo, dice no, queremos religiones sin proselitismo y sin fanatismo. No, mire usted, si usted quita el derecho al proselitismo, está quitando el derecho a evangelizar, el derecho a poder hablarle a otra persona de por qué yo creo lo que creo, y que esa persona en su libertad pueda cambiar de fe, que una persona pueda pasar de ser atea a ser creyente, o de ser creyente a ser atea, o de ser musulmán a ser cristiano evangélico, o católico, o de católico evangélico a musulmán, es decir, o judío. La cosa es que el Estado debe respetar la libertad religiosa, y debemos tener libertad para poder hablar a nuestros amigos acerca de la fe que creemos. ¿Cómo se va a desarrollar esto en el futuro? Realmente es una incógnita, porque al paso que vamos, pues somos una sociedad cada vez más multicultural, más diversa, y todavía hay muchas cosas que no sabemos cómo las vamos como decía antes. Existe el peligro de que aumenten tensiones y se produzca xenofobia, o existe el peligro para algunos de que no sepamos integrar a personas de otras culturas. Muchas cosas a día de hoy están abiertas, ¿no? Y en Europa, en otros países de Europa, pues estas cuestiones también se debaten a día de hoy. Yo creo que como cristianos, más allá del aspecto social, ¿no? Lo que no podemos tener la actitud xenófoba, como dicen algunos, dice que nos quitan el trabajo, cosas por el estilo. Esto no es así. Lo que sí tenemos que ver es la oportunidad en todas las personas, en todas las almas, de poder servir y poder hablar el Evangelio a todos los que vienen. Yo creo que es el énfasis que como cristianos nos tiene que preocupar. Luego, el aspecto sociológico, pues eso se tienen que preocupar los políticos, pero nosotros nos tiene que preocupar
el bien espiritual de nuestros amigos y vecinos musulmanes o de otros países. Aunque, bueno, en África también hay muchos evangélicos, Claro, hay algunos sí, que sí. vienen y son hermanos integrados en la iglesia. Pero si pensamos en los de otra religión, principalmente sería el Islam, el rasgo característico mayoritario por Claro. cercanía, ¿no? Con Marruecos, con Argelia y tal. Y el desafío espiritual para nosotros es poder servir y hablarles de Jesús. Tremendo, Emilio, lo que nos contás de la inmigración, pero también estos grupos vienen, no mayoritariamente, definitivamente de manera minoritaria, pero con actitudes de violencia. Lamentablemente se estigmatiza a todos los musulmanes como que fueran guerrilleros, como que fueran personas dispuestas a matar al prójimo, y esto produce en muchos casos y muchas veces la dificultad de poder relacionarnos con ellos, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado también, porque uno no sabe si es violento o no. Uno sube a un avión, por ejemplo, y hay alguien vestido con el atavío musulmán y dice, no será un guerrillero, no tendrá una bomba. Parece mentira. La No. la gran mayoría, la infinita mayoría no es, pero uno tiene esa tensión. ¿Cómo la viven en España? A ver, en el mundo se calcula que hay más de 1.000 millones de musulmanes, o sea, estamos hablando de una parte importante de la población mundial. De esa parte de los musulmanes, pues no recuerdo ahora las cifras totalmente, creo que era un 5% los que podrían tener una visión más o menos radical del Islam, y de ese 5% solamente un 2% serían realmente violentos. Lo que pasa es que estos porcentajes, que en realidad son pequeños, de 1.000 millones, pues dan para bastantes personas, incluso, ¿no? Está claro, la mayoría desde un punto de vista sociológico, la mayoría de los musulmanes pues son gente como todo el mundo, que tiene su familia, su trabajo, y lo que quiere es ganarse la vida y poco más, ¿no? Con su particularidad teológica, pero muchos de ellos ni siquiera han leído el Corán tampoco. Entonces, cuando uno está acostumbrado a un ambiente más multicultural, hay ciudades donde, pues eso, ves a las personas con su vestimenta característica, pero de un montón de procedencias, ¿eh? Y normalmente en los sitios donde la situación económica es acomodada, pues no suele haber problema. El problema suele estar muchas veces en situaciones socioeconómicas difíciles, de marginación, de pobreza, que es donde dan también problemas personas de diferentes trasfondos. Entonces, creo que efectivamente tenemos que tener cuidado y evitar el discurso de musulmán equivale a terrorista. La mayoría de musulmanes son personas, pues eso, corrientes, molientes, y que intentan llevar su vida de manera más normal. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros es el aspecto teológico. Es decir, ¿hay alguna semilla o ingrediente en el Islam que podría ser causante de preocupación? Esa es la gran incógnita que preocupa a algunos países, la idea de si puede haber una adaptación a una mentalidad democrática, secular, etcétera, etcétera. Si hay ejemplos de países que podemos poner donde hay a largo plazo una evidencia, experiencias sostenibles de que es así. O si tenemos motivos de preocupación a un nivel, pues eso, doctrinal, teológico, o si hay un problema que resolver o que tenga que resolver la comunidad musulmana. Pero estos aspectos sociológicos, yo creo que a nosotros como creyentes no son los que más nos tienen que preocupar. Sin duda, a mí me preocupa el saber si vamos a conseguir convivir a largo plazo, si no va a haber problema. Que ya digo que la mayoría de las personas pues al final llevan su vida y ya está. Pero a mí como creyente me preocupa algo más. Independientemente de cómo esté la sociedad, que vivamos más pacíficamente o menos, ojalá vivamos todos pacíficamente, pero me preocupa la salvación de su alma. O sea, me preocupa cuál es su convicción acerca de Jesús, si tienen relación con Dios. Eso yo creo que es lo que nos debe preocupar principalmente. Porque de hecho, a veces los problemas sociales son problemas no resueltos de la Iglesia. Si nosotros nos preocupásemos de llevar el Evangelio, yo creo que la Iglesia ha evitado revoluciones y problemas sociales, así como otras veces no ha estado a la altura. Si uno piensa, por ejemplo, el avivamiento que ocurrió en el Reino Unido en el siglo XVIII, para algunos evitó una revolución similar a la francesa, y se produjo un cambio de la sociedad en muchas mejoras sin tener que pasar por una revolución sangrienta, sino por una influencia social del Evangelio. Yo creo que nosotros podemos influir positivamente en la sociedad para que haya una evolución favorable. Los ministerios que han trabajado con personas marginadas,
en las drogas, en diversas problemáticas, ministerios cristianos que hay preciosos, no sabemos de cuántos males han librado a la sociedad. No solamente el bien que han hecho a esas almas, esas personas que han ayudado, sino cuánto bien ha servido a la sociedad esa actuación. Pues yo creo que aquí tenemos otro desafío. ¿Qué estamos haciendo con la inmigración? ¿Qué estamos haciendo con las personas que provienen de otros trasfondos, otras culturas? Y estamos llevándoles el Evangelio, estamos atendiéndoles su necesidad, estamos respondiendo como cristianos. Nuestra respuesta debe ser marcadamente distinta a la de cualquier político o a la de cualquier otro grupo que se posicione. Ni para crear desde luego hostilidad, ni para predicar un mensaje de paz que no esté basado en el Evangelio o que sea falso. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Tremendo, tremendo, la contundencia con que das las respuestas. Emilio, ya se nos está terminando el tiempo de nuestro programa. Me gustaría que repitieras la dirección de la página web y de Protestante Digital para que la audiencia lo pueda tomar nota y pueda buscar información y ampliación de todo lo que hemos estado conversando en esas páginas. A ver, la página web, si la podés repetir. Pues, sí, la página web de la Alianza Evangélica es alianzaevangélica.es. Todo se escribe todo junto, Alianza Evangélica, sin la tilde ni nada, todo en minúscula. Al escribir una dirección de internet, alianzaevangélica.es. Perfecto. De España. Entonces, alianzaevangélica.es. Y Protestante Digital sería protestantedigital.com. Y desde ahí se puede acceder a las versiones también para en Latinoamérica, que sería evangelicodigital.com, o también para los lectores de habla inglesa, evangelicalfocus.com. Se puede acceder desde ahí. Bueno, ha sido un placer poder charlar con vos, Emilio. La verdad es que sorprende la generosidad, la verborragia, la velocidad en cuanto a responder a las preguntas y también en hablar que tiene Emilio, pero nos ha dado un panorama maravilloso de lo que es la obra evangélica en España, por la que hemos orado en el pasado y por la que tenemos que seguir orando. Mientras tanto, aprender de ellos, aprender y aprovecharnos de toda esta información que nos ha dado, de estas redes y medios de comunicación, para conocer lo que están haciendo, lo que están recibiendo de Dios y que lo están poniendo a disposición de todos nosotros. Espero que les haya gustado el programa. Gracias, Emilio, otra vez. Nos encontramos con ustedes como cada noche aquí en Canal Luz, desde Buenos Aires, la puerta abierta. Que Dios les bendiga.